Empezar. Bueno, estuvo fácil, ¿vieron? Las respuestas se encontraron bien, ¿no? Claras algunas. Las escucho rapidito, compartimos lo que es viejismo primero. ¿Te leo, Mariel? Sí. Lo que puse. Sí. Viejismo son las variadas cualidades discriminatorias que se ejercen sobre los adultos mayores. Se hace porque no se reconoce o se niega el proceso de envejecimiento que llevamos dentro, como algo que es ajeno a la gente joven. Está bien. Sí, todas pusieron lo mismo, más o menos, ¿no? Sí, casi igual. Casi igual, porque todo dice lo mismo. El libro estaba como muy, muy básico. Envejecimiento, ¿es lo mismo que viejismo? Creo que así como las escribí estaba bien, ¿no? En el grupo. Digo, no sé si se las dicté así o se las dicté diferente, pero me parecía que estaba bien. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Bien, ¿qué pusieron? A ver, la segunda. Porque el envejecimiento es un proceso que todos tenemos dentro. Un proceso biológico. Biológico y natural. Nada que ver con viejismo. Claro, y nada que ver con lo que vimos de viejismo. Claro, la verdad es que viejismo es como la postura de la, digamos, como para generalizar de la sociedad ante la tercera edad, ¿sí? Y el envejecimiento es el proceso natural y biológico que todos vivimos, que todos enfrentamos. Envejecimiento normal y patológico. ¿Se entendió bien la diferencia ahí? Tienen que estar seguras porque esta es pregunta examen. Ya les voy adelantando. En cuanto a envejecimiento normal y patológico. ¿Qué pusieron? A ver, ¿qué pusieron como características? ¿Te leo? Sí, vale. Yo como envejecimiento normal puse que es cuando es un déficit en los distintos aspectos debidos a la edad, como algo natural. Sí. ¿No? Algunas enfermedades propias de la edad. Y como el patológico es como consecuencia, como decía acá, como consecuencia de enfermedades o como consecuencia de no estar incluido, de quedarse solo, como un... No lo pude definir bien igual, pero Bien, como a ver, un cambio a consecuencia de las enfermedades. Chicas, Sole, Ana, ¿qué pusieron? Yo puse más o menos lo que decía el libro, envejecimiento normal, puse constituye la vejez saludable o exitosa. La mayor parte de los ancianos no están enfermos ni se hallan limitados. La causa de la vejez saludable deben buscarse en factores genéticos, hereditarios, medioambientales y psicosociales. Eso puse en lo que decía el libro. Bien. Ana, ¿ibas a decir? Envejecimiento normal es el que se presenta con una vida sana, carente de enfermedad, llegando a la tercera edad, digamos. Y el envejecimiento patológico son las consecuencias negativas que deja alguna enfermedad. Claro, bueno. Es bastante complicado a veces, les cuesta un poco ver estas cuestiones, estas diferencias. ¿Por qué? Porque el envejecimiento normal se presenta para una persona que no tiene enfermedades, que no sufre enfermedades, que sufre los achaques, sí, propios de la edad. Esperen que acepto a Silvana. Ahí está. Hola, Sil. Bueno, estamos hablando de la tercera pregunta. Ya estamos ahí en cuanto a lo que es el envejecimiento normal y patológico. Entonces decía que el envejecimiento normal tiene que ver con un envejecimiento que está libre de enfermedades importantes y que tiene que ver más con el vivir los achaques del día a día. No sé, el tener dolores de huesos es algo hasta normal, más allá de que uno tenga que estar tomando analgésicos y demás, no es una enfermedad y es algo por ahí un déficit propio de la vejez, porque el dolor de huesos tiene más que ver con esto del desgaste, en este caso de la tercera edad,
pero no hay enfermedades preexistentes, ni tampoco consecuencias de enfermedades mayores. El envejecimiento patológico ya es cuando hay enfermedades instaladas propias de la tercera edad, ¿sí? Por ejemplo, arteriosclerosis. Por ejemplo, senilidad. Eso es un envejecimiento patológico, ¿sí? Un envejecimiento patológico es una persona que sufre de glaucoma debido a la edad y empieza a perder la vista por el hecho de la enfermedad. Tiene que ver no solamente la enfermedad, sino también la edad, la tercera edad, ¿sí? Esta etapa de la vida. ¿Está bien? Esa sería la diferencia entre envejecimiento normal y envejecimiento patológico. El normal es sin enfermedades importantes, aunque con achaques, pero cuando uno puede llevar una vida lo más normal posible, ¿no? Y el patológico es cuando hay enfermedades y esas enfermedades traen consecuencias a la calidad de vida, cuando afecta la calidad de vida de la persona. Por ahí esa sería la definición más justa, o más certera, mejor dicho. Si lo pusieron así, o en otras palabras, está bien igual. Bueno, seguimos entonces con el tema del libro. Con esto de la tarea de morir y las 5 fases. Importante para que lo aprendan, esto de las 5 fases como acompañantes, porque si se dedican a trabajar en adultez, o tienen un paciente adulto mayor, es importante saber que toda persona, no solamente un adulto mayor, toda persona al hecho de enfrentarse a la idea de la muerte, pasa por este proceso de las 5 fases, ¿sí? Aún nosotros mismos. Ante el hecho de saber que uno se va a enfrentar prontamente con la muerte, o no, aunque yo piense la muerte a futuro, igual tengo que pasar por estas fases. Y cuanto más el adulto mayor, que se supone que más allá de que está disfrutando de sus últimos años, en algún momento la muerte puede pasar. El acompañante terapéutico casi siempre cuando interviene en adultez, cuando interviene en la tercera edad, es porque hay un envejecimiento patológico. No se nos solicita porque hay un envejecimiento normal. Cuando hay un envejecimiento normal, la persona tiene una buena calidad de vida, entonces lleva su vida adelante sin problemas y sin asistencia. Ahora, cuando hay un envejecimiento patológico, casi siempre se solicita un acompañante terapéutico, y es ahí donde nosotros intervenimos. Si hay envejecimiento patológico, hay una enfermedad preexistente que está trayendo consecuencias a la calidad de vida de la persona, y por ende, en algún momento esa enfermedad también traerá la muerte, ¿sí? Y es ahí donde tenemos que enfrentarnos a este proceso, o donde la persona se tiene que enfrentar a este proceso. Para poder acompañarlo y ayudarlo y asistirlo y contenerlo en este proceso, uno tiene que saber de qué se trata y cómo ir pasando de una fase a la otra. Voy a leer primero, después lo charlamos. Dice: la tarea de morir supone 5 fases. Negación: no, yo no puede ser. Se intenta rechazar una realidad que generalmente aparece como un diagnóstico médico. 2. Ira, rabia, envidia, resentimiento, esta pregunta que aparece: ¿por qué me tiene que tocar a mí? ¿Sí? Por eso yo les decía, casi siempre aparece esta de las 5 fases, o empiezan a suceder, cuando una persona tiene un envejecimiento patológico y hay una enfermedad preexistente que se sabe que lo puede llevar a la muerte. 3. Regateo, implorar a Dios, pedir al médico, hacer promesas, que uno se cura porque sabe que esa enfermedad es terminal, por ejemplo, hacer una promesa. 4. Depresión, duelo por depresión. ¿En qué consiste la depresión de esta fase, como fase de la tarea de morir? En el duelo por el pasado y por la inminente pérdida de la vida. Este duelo de esto que no llegué a hacer, lo que no hice, lo que me quedó, lo que sí hacía antes y ahora ya no puedo, ¿sí? Y la inminente pérdida de la vida. Y la 5 es aceptación, actitud pacífica de entrega y de catexis gradual en comunicación con el entorno.
vamos a ver de qué se trata cada una de ellas. Vamos a ver lo que se trata la tarea del acompañante. Dice, cada uno debe tener el derecho de morir con su propio estilo. Quiero morir de mi propia muerte, no de la muerte de los médicos, dice Rilke. La muerte de nuestros propios padres marca un momento crítico en la relación con nuestra propia muerte. Cuando esto sucede, avanzamos hacia la primera línea de fuego, empujados al mismo tiempo por el crecimiento de nuestros propios hijos. Definir el lugar que nos corresponde después de la muerte influye enormemente en el proceso de morir. Muchos viejos se tranquilizan una vez que han decidido el destino de sus restos y sus pertenencias. Sin embargo, en otros, estas preocupaciones adquieren un carácter obsesivo-compulsivo que en el fondo es una defensa frente al miedo a la muerte. El modo de encarar la muerte puede ser un acto de amor o de hostilidad y venganza hacia los deudos. Los viejos que logran hacer un trabajo de integración de lo vivido a través de las reminiscencias son por lo general los que mejor aceptan la muerte. La aceptación de la muerte no significa la ausencia total del miedo a la muerte. Cuanto más acompañado se siente el viejo, mejor podrá afrontar el inevitable miedo a la muerte. Los familiares y los amigos, a mí me encanta porque habla de la discriminación hacia el adulto mayor y se la pasa hablando del viejo, ¿no? Es como término que es totalmente innecesario, me parece. Viejo, nuevo, ¿qué es lo viejo, qué es lo nuevo? Pero bueno, es lo que dice el libro. Los familiares y los amigos del viejo son irreemplazables en este sentido. El trabajador gerontológico va acumulando con los años una importante cantidad de muertes. Llevan un cementerio a cuestas, dice, por ello hay que preservar su salud mental, ayudarles a elaborar su propia condición de mortales y garantizar una mayor comprensión para su trabajo con los viejos. Pero voy a volver acá a esto de las fases, para que lo podamos charlar. Primero es saber cuáles son las 5 fases para poder determinar en qué fase está la persona que enfrentamos o que vamos a acompañar. ¿Sí? Yo lo resumo siempre para que se acuerden para el examen, siempre les digo lo mismo. Recuerden la palabra nirda, porque si agarramos cada una de las iniciales de las fases, negación, ira, regateo, depresión, aceptación, si ustedes marcan cada una de las letras iniciales de las fases, forman la palabra nirda. Entonces, acordarse de esa palabra las ayudaría a poder después responder en el examen final. Y aparte, recordar las fases, ¿sí? Negación. Lo primero que una persona hace ante la noticia de que la muerte es inminente porque tiene un diagnóstico médico determinante, es negarse, ¿sí? O la mayoría de las personas puede estar en esta etapa de la negación. ¿Cómo hacemos como acompañantes terapéuticos? ¿Cómo hacemos para ayudar a la persona a que esto se revierta? Es como imposible que no pase por todas estas fases, ¿sí? Si está negado ante la idea de la muerte, seguramente en algún momento se va a enojar. Y también es una realidad que las fases se pueden vivir en un momento, de un momento a otro, todas juntas, o llevar un proceso largo. Si llevan un proceso largo, lo que nosotros tenemos que saber como acompañantes es que si está en la negación, en cualquier momento va a llegar al enojo, ¿sí? Y que es necesario que llegue al enojo, porque es parte del proceso, la persona. Entonces, ¿cómo hacemos para acompañarlo? Y bueno, ir llevándolo de una fase a la otra, ¿sí? Enfrentarlo, decir, bueno, esto es una realidad, y te podés enojar, porque tenés derecho a enojarte, porque uno no quiere dejar la vida. Y poder charlarlo. ¿Cómo hacemos como acompañantes? Y desde la charla, desde la oralidad, la ayuda nuestra tiene que ver con la contención oral, ¿sí? El poder charlar todos los temas. No negarse y quedarse en la negación. No me va a pasar a mí, no tiene por qué ser, quizás no, porque si es inminente, si hay un diagnóstico médico, si hay una enfermedad preexistente,
hay que aceptarla, hay que llegar a la fase 5. Entonces, puede no hablarlo con los familiares, porque aún hay familiares que no quieren hablar del tema, mucho menos con la persona protagonista. Pero con el acompañante tiene que enfrentar el tema. ¿Entiendes cuál es el trabajo del acompañante? Es enfrentar la realidad y poder aceptarla, llegar a la fase 5. Una vez que yo acepto la idea de que la muerte llega, tengo que poder resolver qué es lo que quiero hacer como persona. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Qué es lo que va a pasar con mis restos? ¿Qué es lo que, si quiero estar enterrado en un lugar, si quiero estar enterrado en el otro? ¿Qué quiero que pase con mis cosas, con mis objetos? Hay personas que dicen, bueno, que decía la familia, hay otras personas que dicen, no, yo quiero dejarle esto a esto. Aunque no sean riquezas, sí objetos personales, cosas importantes para la persona. En esa resolución es donde tiene que intervenir el acompañante, en este lugar de enfrentar la tarea de morir, ¿sí? La intervención del acompañante tiene que ser en esto de enfrentar, en este proceso de resolver todas las cuestiones. ¿Por qué? Porque este proceso de resolver lo va a traer a la aceptación, a decir, bueno, ya está, tengo todo resuelto, no hay nada que pueda hacer para decir, no, quiero disfrutar la vida. Y va a poder, si una vez que tenga todo resuelto, aceptar la muerte y también disfrutar lo que le queda, el tiempo que le queda. No sé, si yo tengo una enfermedad que es inminente y que es terminal, que es inminente que la muerte llegue, tengo que no acompañar, apurarme a resolver todo lo que tengo que dejar resuelto en esta vida y después disfrutar con mis seres queridos lo que me queda. No sé si les parece, pero la realidad ese es el trabajo del acompañante en este momento o en esta fase, ¿sí? En este proceso. Y después ayudar a la familia también a que acompañe, a aceptar, a resolver esto que volvemos siempre desde al principio, que somos el dispositivo mediador entre la familia, el paciente, los médicos, el tratamiento. Siempre piénsense de esa manera, como un dispositivo que resuelve, que hace de mediación, que va también acá a mediar entre el paciente y la muerte, porque la idea de la muerte tiene que ser aceptada. Entonces, no tengo por qué yo tener la culpa de que la persona acepte, no de que la persona, sino que la persona se entere de que se va a morir, pero sí ayudarlo a que la acepte, ¿sí? Para que sea lo más fácil, lo más sencillo posible. ¿Se entiende esto? ¿Cómo es el trabajo del acompañante? ¿Dudas? ¿Acá ninguna? No, se entendió bien. Bien. Voy a seguir, a ver que creo que tengo algo más para decirles. Como yo les decía, no hay acá. 154, lo tengo yo, quizás ustedes la 153 porque están una antes que yo. Neuropsiquiatría en los mayores. Fíjense, no lo voy a leer todo porque tiene todos datos de porcentajes y demás de enfermedades que aparecen. Dice, los trastornos gerontopsiquiátricos, psicogeriátricos, psicopatológicos y neuropsicológicos u otro tipo de denominación que se les quiera dar tienen en nuestro país insuficiente atención y se destinan escasos medios a su cuidado. Más o menos un 68% de los ancianos padecen trastornos mentales. El 40% tiene un síndrome cerebral orgánico deteriorante y el 30% manifiestan trastornos psíquicos de otras causas. Muchas personas mayores tienen en consecuencia patología orgánica asociada a la manifestación psiquiátrica, patología orgánica de otra índole que explica la apariencia psiquiátrica
y en muchos casos se puede hacer diagnóstico psiquiátrico preciso de causa conocida y por lo tanto curable. Entre los 20 y los 50 años, la cuarta parte de la población no se queja de ningún trastorno físico o de enfermedad establecida. Más allá de los 50, la proporción de gente sana solo alcanza el 7,5%. El aumento y el consumo de la asistencia se eleva en forma exponencial a partir de los 50 años, y por encima de los 80 años, un tercio de ese grupo etario tienen 6 enfermedades o más. Bueno, son todas estadísticas, ¿no? Pueden ser tan certeras como no. Después habla de los mayores de 65 y da un montón de porcentajes. Sin embargo, más allá de eso, lo que nos atañe a nosotros, o lo que a nosotros nos importa, es el trabajo del acompañante. El trabajo del acompañante es acá sostener, ayudar, acompañar, a enfrentar, a llevar adelante, a mejorar la calidad de vida y demás. Otro tema importante acá es el sueño en los adultos mayores. Y el sueño, o el trastorno del sueño, es una presentación en los adultos mayores igual al que es en los niños. Vieron que cuando un niño cambia el día por la noche, de noche no duerme nada, un niño bebé, y un niño menor de 3 años estoy hablando, cambia la noche por el día, y de noche no duerme nada, o se despierta cada rato, y después de día duerme todo el día, ¿sí? O anda somnoliento. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen las mamás? Bueno, tratar de mantenerlo despierto en el día para que a la noche pueda dormir. En los adultos mayores funciona casi igual, porque como muchas veces escuchamos, un adulto mayor vuelve a ser como un niño. Se deteriora de tal manera el sistema neurológico que pasa a ser igual que al sistema neurológico de un niño. Un niño con un sistema neurológico normal, sano, todavía está en desarrollo, así que tiene un sistema neurológico deficiente, porque está en constante desarrollo. Un adulto mayor está tan deteriorado su sistema neurológico que entonces vuelve a ser como el sistema neurológico de un niño que está en desarrollo. Nada más que el adulto mayor, con la gran diferencia que el adulto mayor, no va a poder recuperar el sistema neurológico o lo va a poder desarrollar. Entonces, el sueño se comporta de la misma manera que con un niño menor de 3 años, menor de 6 años podría decir. ¿Cuáles son las maneras de poder contrarrestar los trastornos del sueño? Bueno, quizás la manera más fácil es la medicación. Ahora, el acompañante terapéutico, si trabaja con un adulto mayor que tiene trastornos del sueño, tiene que saber que hay diferentes costumbres que hay que cambiar. El adulto mayor suele dormir la siesta. Si tiene trastornos del sueño, que no puede dormir de noche, lo mejor sería que no duerma la siesta, por ejemplo. Y son cosas casi como re fáciles de entender, o re fáciles de poder pensar. Sin embargo, nos encontramos en la práctica, en la clínica, que hay muchas familias que no piensan en estas cuestiones. Y no, porque es viejo, entonces a la mitad del día se cansó y quiere dormir. Bueno, pero no, porque después a la noche no duerme. Entonces, si estamos como acompañantes, hay que buscar actividades que lo mantengan despierto la mayor parte del día para que después a la noche pueda descansar. Siempre que podemos, quizás no es la palabra, zafar de la medicación, es mejor, porque sabemos que la medicación le va a deteriorar otros órganos vitales, ¿sí? Y que los órganos vitales de un adulto mayor no van a soportar tanto la medicación como una persona joven. Entonces, todo lo que podamos hacer que sea a nivel natural, lo tenemos que hacer antes de llegar a la medicación. ¿Sí? Muchas veces que he estado hablando más que nada con alumnos en este curso de acompañante y que han trabajado con adultos mayores, y dice, bueno, pero la medicación te resuelve todo, se duerme y se duerme. Pero, o sea, te resuelve el hecho de que duerma y nada más, pero deteriora un montón el organismo, la medicación, ¿sí? Primero el estómago, y después el páncreas,
después los riñones, entonces, porque no, ya los órganos no funcionan de la misma manera de cuando uno es joven, y entonces la medicación lo que hace es daño. Ayuda por un lado y por otro lado deteriora. Por eso, en el caso del sueño, después léanlo bien, este tema del sueño en adultos mayores, léanlo bien, pero lo mejor es tratar de que no llegar a la medicación, o de llegar como último recurso, a tomar todas las medidas para que los recursos nos ayuden a no llegar a este último. Bien, a ver si sigo más adelante. No sé si se dan cuenta, pero me estoy apurando para poder abordar todos los temas. Bueno, después dice, confusión mental. Dice, es un cuadro frecuente en el anciano y se caracteriza por una obnubilación de la conciencia vigil que dificulta en forma difusa la actividad psíquica. Marca una agravación neta del estado anterior del sujeto y es susceptible de variar en intensidad. La calidad de la vigilancia es lo que permite detectar un síndrome confusional en su inicio. El paciente parece alelado, ausente, reacciona con dificultad a las órdenes simples, farfulla y su voz es casi inaudible. No precisa lo que desea expresar. Sus gestos son torpes, inadaptados, lentos. No tiene parálisis, puede mostrarse brusco, amenazante y agitado. Otras veces se hunde en la inconsciencia y poco después aparenta casi normal. Digamos que es una persona como que va y viene en el estado de conciencia, como que a veces parece que está en el estado de realidad y a veces parece que se ausenta de la realidad. Es muy importante proceder a un examen clínico y biológico completo y cuidadoso. Dice que se trata ante todo de un diagnóstico de medicina general, ya que de hecho el estado confusional es multifactorial. Se deben buscar enfermedades generales, aunque éstas no se manifiesten. Encefalopatía respiratoria, cardiopatía de bajo gasto, y bueno, va a nombrar un montón, errores de la toma de medicación, en enfermedades infecciosas. Todo esto puede traer confusión mental. Medicamentos que pueden originar confusión mental. Medicación cardiovascular, psicotropos, antiparkinsonianos, gastroentéricos. Fíjense que los gastroentéricos, entre ellos está la ranitidina, que es algo súper normal de tomar y que tomamos muchos como analgésico cuando nos sentimos mal del estómago. Antiinfecciosos, antiinflamatorios, antimitóticos, oncológicos, bueno, ahí ya son medicación recetada que puede tener como contraindicación confusión mental. Ahora, ¿qué tenemos que saber como acompañantes? Bueno, si una persona está tomando medicación porque está en un proceso de infección por una gastroenteritis infecciosa, no se me ocurre, una infección cualquiera, y está tomando medicación antiinfeccioso, y empieza a presentar confusión mental, tenemos que tener en claro que puede no ser una enfermedad que va a venir a quedarse en la persona. Quizás es algo transitorio que tiene que ver con la medicación. Por eso es importante tener en cuenta la medicación que puede traer confusión mental. Y que cada vez que trabajemos, no solamente con un adulto mayor, sino con cualquier otro paciente que tome medicación, más allá de que nosotros no la suministremos o no estemos en el horario del suministro de esa medicación, tenemos que saber de qué se trata la medicación, cuál es la dosis que toma, cuáles son las contraindicaciones que le puede traer la dosis o esa misma medicación, porque todas las medicaciones tienen contraindicaciones. Y muchas veces nos encontramos con una contraindicación y pensamos que es una enfermedad nueva, ¿sí? Otra vez se me termina el tiempo. Bueno, esperen que quiero seguir más adelante. Bueno, luego habla de demencias. Y de acá, a ver, esperen, acá sí. Acá vamos a terminar con esto.
Dice, demencias. Las demencias es la principal patología de base biológica con graves repercusiones cognitivas, funcionales y sociales asociadas con la edad. ¿Cómo se trabaja en esto de la demencia, de tener un paciente con demencia senil? Porque es eso, ¿sí? Bueno, otra vez volvemos a lo mismo. El trabajo del acompañante es mejorar la calidad de vida. Es acompañar, es sostener, es ayudar a la familia, es ver las necesidades urgentes para poder resolver, es ser el dispositivo mediador entre la familia, lo que le pasa al paciente y el médico. Cada caso va a tener su particularidad, su subjetividad, y en eso es donde nosotros nos tenemos que detener, en los detalles subjetivos de cada caso. ¿Sí? Acá como que no hay una fórmula que yo les pueda dar, ni decir, bueno, vamos a establecer objetivos a largo plazo, a corto plazo. Acá no hay mucho para trabajar en cuanto a eso, ¿sí? Si hay una enfermedad preexistente y esa enfermedad es progresiva y a veces aún fatal, no me puedo fijar muchos objetivos. Solo sostener, solo tener un trabajo paliativo, ¿sí? Bueno, fíjense que acá dice instrumentos de tratamiento de intervención no médicos. Programa de psicoestimulación integral, taller de psicoestimulación cognitiva, terapias físicas, taller ocupacional, terapia de orientación a la realidad, terapia de reminiscencia. Todas estas terapias, o algunas, podemos llevarlas a cabo nosotros como acompañantes. Terapia de orientación a la realidad. Bueno, ¿de qué manera yo oriento a la persona a que vuelva a su realidad? Charlando, hablando. El trabajo del acompañante es discursivo, es desde la oralidad, desde el poder ofrecer un espacio de diálogo que pueda llevar a la realidad a esta persona. Esto de ofrecer el espacio de diálogo es de las primeras clases que hablábamos de las funciones del acompañante terapéutico. ¿Sí? Volvemos sobre lo mismo, porque es una terapia que nosotros podemos hacer tranquilamente. Taller de reminiscencia, bueno, tiene que ver con el recordar lo anterior. Para yo llegar a esta realidad que estoy, debo tener en claro cuál fue mi pasado. ¿Cómo podemos hacerlo? Por medio de fotografías. Bueno, ahora hay videos, pero cuando una persona mayor está con una confusión mental o con una patología que lo puede sacar de la realidad, lo mejor es recordar el pasado para hacer toda una evolución y llegar al presente. En eso podemos también interferir como acompañantes y ayudar a las personas y a la familia a que se elabore este taller de reminiscencia. Después dice, estrategias de intervención para mejorar ambulación, incontinencia fecal y urinaria, conductas sexuales inapropiadas, autocuidado, aseo, alimentación. Esto se trabaja igual que con un niño. Reunión con familiares, asistencia diaria a un centro de día especializado, fomento permanente de actividades multidimensionales extra y intramurales, seguimiento del curso de la enfermedad planificado. Este punto, márquenlo como muy importante, el seguimiento del curso de la enfermedad planificado. Eso es lo que debemos hacer como acompañantes, hacer un seguimiento del tratamiento de nuestro paciente. Porque como les dije, siempre somos solicitados cuando hay una enfermedad, cuando hay un envejecimiento patológico. Lamentablemente, no se nos solicita para trabajar con un adulto mayor que no necesita asistencia. La realidad es eso, acompañarlo para sentarnos con él, nunca nos van a solicitar eso. ¿Sí? Y vamos a dejar para la clase que viene, porque ya son casi menos cuarto, esta segunda parte de la depresión y el delirio
en adultos mayores. Porque ya me quedan 4 minutos, chicas. ¿Sí? Para la clase que viene tienen que, si no lo pudieron hacer el trabajo sobre Julia, el plan de trabajo sobre Julia, para la clase que viene o para la otra, pero tienen como para hacer eso en la semana. O por lo menos empezar a pensar en qué harían, ¿sí? Si necesitan que las ayude a establecer objetivos o a poder hacer la información empleatoria y tienen dudas, pregúntenme cuando se pongan a hacer. Y después leer lo que yo fui pasando como por arriba en esta unidad de vejez. Esperen que me perdí en qué... No, acá no. ¿En qué página me quedé? Llegué hasta la página 157, la tengo yo, acá donde empieza delirio. ¿Sí? 158. O sea, hasta acá, hasta delirio, traten de leer, si no leyeron ya, de leer para saber si les quedó alguna duda. ¿Sí? Y ya las dejo porque quedan 15 minutos, si quieren pueden usarlo para leer un poco, y si no descansen, pero en la semana pónganse a trabajar sobre esto. No hay mucha fórmula para trabajar en adultos mayores. No hay nada que les pueda transmitir que tenga que ver con hacer algo específico del acompañante. El acompañante tiene que trabajar según la particularidad de cada caso. Los adultos mayores, hay muchas enfermedades que son transitorias y que se pueden sacar adelante, y hay muchas otras enfermedades que son terminales. En estas que se pueden superar y salir adelante, es muy importante el trabajo del acompañante, porque si no se trata bien, si no se interviene bien, si no hay un acompañante terapéutico que trabaje desde mejorar la calidad de vida y tratar de superar una enfermedad que es superable, la familia, el entorno y hasta el mismo adulto mayor puede llevar a que esa enfermedad que podía ser transitoria sea crónica y lo lleve a la muerte. Entonces la tarea del acompañante terapéutico ahí es muy importante, ¿sí? En esto de enfrentarme al paciente y saber, ¿esta enfermedad es terminal o es transitoria? Si es transitoria, el objetivo que me tengo que fijar es que la supere, ¿sí? Que la supere él y que la supere la familia también. Que no diga, bueno, no, es una enfermedad, ya está viejo y bueno, ya está. Como que ahí ya le hicieron el acta de defunción, ya se la firmaron, el entorno. Sin querer, ¿no? No por el hecho de decir, oh, bueno, que se muere. Sin querer por esto de suponer que, bueno, ya está, no hay mucho más para hacer. Porque, no sé, se me ocurre ahora, lo único que se me ocurre como ejemplo es un cáncer, aparece un cáncer y es un adulto mayor, no tiene por qué llevárselo el cáncer. Hay mucho tratamiento, hay muchas posibilidades, y si el médico dice que hay que hacer cosas, hay que hacerlas, ¿no? Decir, no se va a operar porque total tiene 70, 80 años. En realidad, si lo tenemos que hacer, tenemos que, como acompañantes, tenemos que hacer que la familia y el enfermo, el paciente, sepan que pueden hacer todo para salir adelante. Bueno, me queda menos de un minuto. No quiero irme sin despedirlas. Cualquier cosa lo hago por el WhatsApp. ¿Les parece? Bueno, Sí. les mando un beso. Dale, Mariel. Nos vemos. Gracias por estar. Buen fin de.